Ok, vamos a estudiar la continuidad de la función definida a tramos, como está allí, la función x cuadrado y a la 3 sobre x cuadrado 2x cuadrado más y cuadrado si los puntos x y son distintos del punto 0, 0 y está definida como 0 si el punto x y es exactamente el punto 0, 0. Entonces, cuando nos dice el ejercicio que debemos analizar la continuidad, eso significa que debemos estudiar la continuidad de la función en todos los puntos XY del plano R2. Es decir, determinar dónde la función es continua y dónde la función no es continua, es decir, es discontinua. En caso de que exista discontinuidades, puntos de discontinuidades para la función. Entonces, bueno, siendo este el caso, vamos a iniciar nuestra solución de nuestro ejercicio recordar que una función de dos variables es continua en un punto, digamos un punto x0 y0, si y solo si satisface tres condiciones. La primera, que la función f evaluada en el punto x0 y0 esté definida. La segunda condición es que el límite de xy cuando tiende al punto x0 y0 de la función f de xy, este límite exista. Y la tercera condición es que el límite de xy cuando tiende al punto x0 y0 de la función f de xy, aparte de que exista, debe coincidir con la función f evaluada en el punto x0 y0. Entonces, si se satisfacen estas tres condiciones, decimos que la función es continua en un punto. ¿Ok? Una función que es continua en todos los puntos, entonces se dice continua, si es continua en todo punto. Bueno, entonces, bajo esta idea, vamos a estudiar entonces nuestra función, la continuidad de nuestra función. Entonces, empezamos de la siguiente manera. Para los puntos, note que para los puntos x, y de R2, tales que x, y sean distintos del 0, 0, tenemos que la función x a la 2, y a la 3 sobre 2x a la 2 más y a la 2 es una función racional y por tanto continua en todo su dominio. Es decir, es continua en R2 excepto posiblemente en el punto 0, 0, puesto que el 0, 0 no pertenece al dominio de esa función. Entonces ya sabemos que por ser ella racional, ella va a ser continua en todo su dominio, excepto posiblemente en el punto 0, 0. De modo pues que nuestro objetivo ahora es estudiar la continuidad de la función en el punto 0, 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar, la continuidad en el punto 0, 0. Entonces, como es continuidad en un punto,
debemos aplicar la definición. Entonces, por definición, vamos a verificar. Entonces, observe, 1, f evaluada en el punto 0, 0, sabemos que nos da 0, porque la función está definida como 0 cuando xy vale 0, 0. Entonces, la primera condición se satisface. Ahora vamos a ver la segunda condición. Estudiemos o analizaremos la existencia del límite en 0, 0. Es decir, queremos estudiar el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de la función f de xy, pero sabemos que este es el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de la función, se definía como x cuadrado y a la 3 sobre, recordemos cómo era que se definía, x cuadrado sobre y a la 3 dividido entre 2x cuadrado más y a la 2. Ahora bien, debemos estudiar la existencia de este límite o no existencia de este límite, ya sea a través de caminos, demostrar que existen caminos por los cuales el límite nos va a dar un valor distinto, o tratar de demostrar que el límite existe. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Consideremos el camino C sub 1. Entonces, analizamos. Bueno, aquí es claro que, x cuadrado y a la 3 tiende a 0 cuando el punto de xy tiende a 0, 0. Y del mismo modo, 2x cuadrado más y cuadrado tiende a 0 cuando xy tiende al punto 0, 0. Eso es claro. Es decir, tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0, por lo tanto no es posible resolverlo de manera directa. Entonces, vamos a estudiar el límite por caminos, ¿cierto? Entonces, considerando caminos, entonces tenemos nuestro primer camino C sub 1, el conjunto de los xy en R2, tales que vamos a tomar a x distinto de 0 y a y como 0, es decir, nos vamos a aproximar a través del eje de las x. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces, observe que tenemos el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de x cuadrado y a la 3 sobre 2x a la 2 más y a la 2. Claro, esto lo estamos considerando en el conjunto de puntos que están en el camino 1. Va a dar el límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrado por 0 sobre 2x cuadrado más 0 al cuadrado, y esto es el límite de x cuando tiende a 0. El numerador nos va a dar 0 sobre 2x cuadrado, y esto claramente nos va a dar el límite de x cuando tiende a 0 de 0, que es 0. ¿Ok? O sea que el límite nos da 0. Ahora, bueno, esto es solamente un camino, no hemos terminado. Ahora consideremos el camino C sub 2 como el conjunto de los puntos xy de R2 tales que y es distinto de 0 y x es 0. Entonces observe que vamos a tener el límite de los xy cuando tienden a 0, 0 sobre los xy que están en el camino C sub 2 de la función x cuadrado y a la 3 sobre 2x cuadrado más y cuadrado, y esto será igual a tener el límite de y cuando tiende a 0, que es la que está variando, de 0 al cuadrado por y a la 3 sobre 2 por 0 al cuadrado más y a la 2, y esto va a ser el límite de y cuando tiende a 0 de 0 sobre y al cuadrado, que va a ser el límite de y cuando tiende a 0 de 0, que será 0.
Nuevamente el límite nos dio 0. Consideremos otro camino, a ver qué pasa. Consideremos el camino C sub 3 como los XY en R2, tales que X es distinto de 0 y consideremos a Y la parábola X cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el límite de XY cuando tiende al punto 0, 0 de los puntos XY sobre C sub 3 de X cuadrado Y a la 3 Y a la 3 sobre 2X cuadrado más Y cuadrado. Y esto será el límite de X, que va a ser la variable cuando tiende a 0 de X cuadrado. Vamos a reemplazar a Y por X cuadrado, pero recuerden que Y está a la 3, entonces sería X cuadrado a la 3 sobre 2X cuadrado más X cuadrado al cuadrado. Entonces esto va a ser el límite de X cuando tiende a 0. Arriba nos va a quedar X cuadrado por X a la 6 sobre 2X cuadrado más X a la 4. Y bueno, entonces vamos a pasar a una pizarra nueva porque aquí no nos va a alcanzar el espacio. Entonces recordemos el límite que tenemos. Tenemos X a la 2 por X a la 6 dividido entre X cuadrado más X a la 4. Es decir, tenemos el siguiente límite. Estamos estudiando el límite de X cuando tiende a 0 de X cuadrado por X a la 6 sobre 2X cuadrado más X a la 4. Observe que esto es el límite de X cuando tiende a 0 de... Vamos a dejar esto en esta forma, no lo vamos a simplificar porque vamos a factorizar abajo y pues luego vamos a simplificar. Entonces no nos conviene operar esto, dejémoslo como está y abajo podemos factorizar x a la 2, x a la 2 factor común de 2 más x a la 2. Entonces observe que aquí podemos simplificar un x a la 2 con el x a la 2 y nos va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 6 sobre 2 más x a la 2 y esto va a ser 0 sobre 2 que va a ser 0. Nuevamente el límite nos dio 0. Entonces ya tenemos varios caminos a través de los cuales el límite nos da 0. Podríamos considerar un último camino C sub 4 como el conjunto de los XY en R2. Entonces es como que ya estamos sospechando que el límite nos da 0, pero sin embargo vamos a considerar este camino. Los X distintos de 0 y los Y igual a MX, es decir, las rectas con pendiente M. Y aquí vamos a tomar a M distinta de 0 para que no tengamos problemas. Y bueno, entonces vamos a trabajar con esa familia de rectas. Vamos a tener entonces el límite de los XY cuando tiende a 0, 0, de los XY en el camino C sub 4 de X cuadrado Y a la 3 sobre 2X cuadrado más Y cuadrado, y esto será el límite de X cuando tiende a 0 de X cuadrado por Y, pero Y es MX a la 3 sobre 2X cuadrado más MX todo a la 2. Esto será el límite de X cuando tiende a 0. Observe que nos va a quedar lo siguiente. Vamos a hacer las operaciones directas. Nos va a quedar M a la 3. Cuando lo elevo a la 3, de aquí nos va a quedar X a la 3 por X a la 2 por X a la 3 sobre 2X a la 2 más M a la 2 más M a la 2 por X a la 2. Entonces nuevamente vamos a hacer el truco de factorizar. Factorizar, como hicimos anteriormente, el límite de X cuando tiende a 0, M a la 3, X a la 2, X a la 3. Se ve que abajo podemos factorizar X a la 2, factor común de 2 más M a la 2. Ok, entonces, bueno,
Primero, observe que no tenemos problemas en el denominador, puesto que ese ms es al cuadrado. O sea, no hay, esto siempre es distinto de cero, así que no vamos a tener problemas. Y podemos simplificar aquí este con este. Eso es como son las cosas con las cuales hay que tener un poco de cuidado ahí. Entonces nos queda el límite de x cuando tiende a 0. Observe que arriba nos queda m a la 3, x a la 3 sobre 2 más m a la 2. Ya sabemos que eso siempre es distinto de 0, de modo que este límite será m a la 3 por 0 a la 3 sobre 2 más m a la 2, y esto nuevamente nos da 0. Entonces hemos probado o hemos verificado a través de distintos caminos que el límite siempre nos da 0. Es como que tenemos la sospecha de que el límite pues va a seguir siendo 0. Entonces vamos a hacer una afirmación de que el límite existe y es L igual 0. Entonces ahora vamos a demostrar a través del teorema de estricción o del sándwich que el límite existe. ¿Ok? Le vamos a demostrar que el límite existe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya hemos supuesto que el límite existirá 0. Lo que vamos es a verificar esto a través del teorema de estricción. Vamos a verificar nuestra afirmación de que el límite existe y es 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Observe que vamos a considerar el valor absoluto de la función f de xy menos L. Y esto será igual al valor absoluto de x a la 2, y a la 3 sobre 2x a la 2 más y a la 2 menos L, pero hemos dicho que L es 0. Entonces, observe que esto simplemente nos queda valor absoluto de x a la 2, y a la 3 sobre 2x a la 2 más y a la 2. Y por propiedades del valor absoluto, esto nos queda valor absoluto de x a la 2, y a la 3 sobre valor absoluto de 2x a la 2 más y a la 2. Como todo lo que está en el numerador es positivo, ¿sí? Entonces el valor absoluto no le hace nada. Así que podemos quitarle el valor absoluto y arriba observe que tenemos x cuadrado, pues eso es positivo, valor absoluto no le hace nada. Pero ya la 3 podría ser negativo, entonces lo tenemos que dejar en valor absoluto porque esa expresión podría ser negativa. Y abajo pues 2x cuadrado más y cuadrado. Entonces hemos llegado a este punto. Ahora observe que x cuadrado es menor o igual que 2x cuadrado, ¿cierto? Ahora bien, x cuadrado es menor o igual que 2x cuadrado y x cuadrado va a ser menor o igual que 2x cuadrado si le sumamos algo positivo. Es decir, x cuadrado es menor o igual que 2x cuadrado más y cuadrado. Así que entonces tenemos lo siguiente. Esta expresión que tenemos aquí, toda esta expresión pierde con 2x cuadrado más y cuadrado por el valor absoluto de y a la 3, dividido entre 2x cuadrado más y cuadrado. Pero observe que tenemos la misma expresión arriba y abajo, la podemos simplificar. Así que en realidad hemos dicho que toda la expresión pierde con, aquí lo único que nos queda es valor absoluto de y a la 3. ¿Ok? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos lo siguiente,
tenemos que f de xy, o sea, la función restándole L, el valor del límite, pierde con valor absoluto de y a la 3. Entonces vamos a quedarnos con esa expresión. Vamos a una nueva página. Entonces tenemos que valor absoluto de f de xy menos L pierde con valor absoluto de y a la 3. Equivalentemente, lo que tenemos es que 0 es menor o igual que el valor absoluto de f de xy. Esto es cierto porque el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0, es menor o igual que el valor absoluto de y a la 3. Ahora, note que el límite de xy cuando tiende a 0, 0, de 0 es igual a 0 y el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de valor absoluto de y a la 3 también es 0. Eso es fácil de verificar. Entonces, por el teorema de estricción, el sándwich o de estricción o del emparedado, como lo quieran decir, tenemos que el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de la función f de x y menos el valor, todo en valor absoluto menos l es igual a 0. Pero recuerden que por ¿qué hemos dicho aquí en realidad? Así que en realidad lo que tenemos es que el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de la función, del valor absoluto de la función x cuadrado y a la 3 sobre 2x cuadrado más y a la 2 menos 0 es igual a 0. Por lo tanto, es decir, por un teorema auxiliar, tenemos que el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de la función x a la 2 y a la 3 sobre 2x a la 2 más y a la 2 es 0. Es decir, hemos demostrado que el límite existe y es 0. Ahora regresemos a nuestro problema original. ¿Qué nos dice nuestro problema original? Que la función se define de esta manera, es decir, x cuadrado y a la 3 sobre 2x cuadrado más y cuadrado si el punto es distinto de 0, 0. Y es 0 si el punto xy es 0. Y entonces hemos mostrado que el límite de la función también da 0. Y ya habíamos mostrado anteriormente que la función evaluada en 0, 0 daba 0. Ya hemos mostrado que el límite existe. Y ahora podemos responder a la pregunta. Entonces, la condición 3 de continuidad nos dice que el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de f de xy, que es igual al límite de xy cuando tiende a 0, 0 de x a la 2 y a la 3, x a la 2 y a la 3 sobre 2x a la 2 más y a la 2 es igual a 0, pero recuerden que 0 también es la función evaluada en 0, 0. Entonces, como se satisfacen las tres condiciones de continuidad, tenemos que f es continua en el punto 0, 0. Así, f es continua en todo el conjunto R2, porque ya habíamos dicho que por ser racional ella era continua en todo su dominio, que era R2 quitándole al 0, y teníamos la duda de la continuidad en el punto 0, 0. Lo que hemos mostrado es que efectivamente también es continua en dicho punto.
Por lo tanto, entonces la función es continua en todo el conjunto R2, es decir, en todos los puntos del plano.